Bien. Buenos días entonces. Vamos a ver o a revisar hoy día algunos aspectos relacionados con control lechero oficial y la importancia que tiene este aspecto en el manejo de una unidad productiva lechera. ¿No quiere avanzar? Ahí. Ay, ¿qué pasó? ¿Están viendo la pantalla? ¿Qué es lo que ven en la pantalla? ¿A mí o a la presentación? Profe, dejó de compartir. Ah, ya, ok. Ok. Ok, ya. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Entonces, de acuerdo a lo manifestado por los especialistas, el control lechero es una herramienta utilizada en países desarrollados cuyo propósito principal es el mejoramiento genético, permitiendo seleccionar vacas por volumen y sólidos de leche o fertilidad, así también resistencia a enfermedades. Y también se pueden seleccionar toros que a través de su descendencia incrementen significativamente estas características. Entonces, el enfoque que por lo menos los genetistas le dan a este aspecto es orientado a como una herramienta genética. Entonces, el control lechero lo que hace es tomar información desde los rebaños, desde las vacas, desde su performance, de cómo ellas producen, de qué es lo que producen, cuánto producen, cuántos días producen, en fin, una serie de aspectos relacionados con producción. Sin embargo, cuando se hace control lechero también se recogen una serie de otras informaciones que dicen relación con, por ejemplo, con reproducción, con antecedentes reproductivos, y paulatinamente además se han ido incorporando algunas otras cosas como vamos a ver en el transcurso de la clase. Es así que con el tiempo, el control lechero, además de ser una herramienta genética, se ha convertido en una herramienta de administración y de toma de decisiones al interior de los planteles. Ahora, el control lechero como tal data de tiempos pretéritos y parte en Estados Unidos en el año 1883, si no me equivoco. Las iniciativas en Chile parten por allá por los años 60. De los países latinoamericanos que más tempranamente acogen o se involucran en este sistema es Argentina en el 1911. Y de acuerdo a lo que estaba leyendo, el otro día encontré alguna información, por ejemplo, Colombia se incorpora a un control lechero oficial o lo desarrolla a partir del 2014, entonces los momentos en que los distintos países se han comprometido, por así decirlo, con este tipo de herramientas, varían en el tiempo, lo mismo como vamos a ver, varía el número de animales que se controla, pero en general los países desarrollados en particular tienen un control lechero y tienen además un control lechero oficial que abastece de información a oficinas o a unidades que son públicas o gubernamentales, no sé efectivamente cómo definirla, pero que no son privados y que utilizan entonces esta información para poder llevar el progreso genético de alguna manera del país. Ay, no quiere avanzar. Ahora, entonces la importancia que tiene este aspecto del punto de vista de lo que son el manejo de información es que el control productivo de vacas por un ente oficial, objetivo y único, y es algo que vamos a ver que aquí en Chile no existe, puesto que son muchas las empresas que realizan control lechero y que son entidades privadas, y es oficial porque son entidades privadas y no necesariamente es el control que puede llevar internamente un productor, porque un productor perfectamente puede llevar control de sus
producción y de los distintos aspectos productivos del plantel, de sus animales, tanto desde el punto de vista de la producción de leche, como de aspectos de calidad de leche y como aspectos de reproducción, en fin. Sin embargo, lo importante en un control lechero oficial es que lo lleve una entidad objetiva y no comprometida con la actividad productiva del plantel. Por eso que lo tiene que hacer una entidad externa a los planteles lecheros. En la mayoría de los países que son desarrollados y que se precian de tener un control lechero oficial de esas características, como lo es Estados Unidos y como son muchos países europeos o como lo es Argentina, en fin, permiten entonces obtener información que fluye desde los sistemas lecheros con el fin de establecer, por ejemplo, líneas de mejora genética a nivel predial, pero también a nivel nacional. Es decir, establecer programas de mejoramiento genético en el país que permitan tener un objetivo tal vez común. Entonces, se pueden establecer líneas de mejora en el predio, pero también se pueden establecer líneas de mejora u objetivos del país global como un todo. Aquí en Chile hoy día, cada productor hace lo que estima que le conviene y que por lo tanto cada productor tiene su propio programa de mejoramiento genético. No hay un paraguas, por así decirlo, general a nivel nacional que considere o que se preocupe de llevar a cabo esta orientación, por así decirlo. De alguna forma, hoy día los productores, sobre todo en lo concerniente a producción de leche, más bien se dejan llevar o están influenciados por el mercado, por el valor que se le da, por ejemplo, a los sólidos, y dependiendo además de cómo ese mercado fluye, los distintos sólidos pueden ir teniendo distinta importancia. Es así como hace 20 o no sé cuántos años, un poco más atrás, ¿sí? 20, 30 años atrás, la importancia de la proteína fue en alza y la grasa había ido en baja. Sin embargo, hoy día, reconociendo las características nutritivas y que demostradamente no tienen efecto negativo sobre la salud humana que se había planteado a inicios de los 60 y que había tenido estos coletazos o estos efectos residuales hasta tiempos recientes. Bueno, el hecho de saber que la grasa no tiene ese efecto, la grasa ha vuelto a tomar importancia en el ámbito de decisiones y de valor, y por lo tanto hoy día la grasa y la proteína se aprecian de manera mucho más equivalente, no sé, pero se retoma. Entonces, en general, ¿qué es lo que ha pasado? Los productores se llevan por el mercado, se llevan por lo que las plantas lecheras necesitan, pero no hay una perspectiva de país como en otros lugares, donde hay programas de mejoramiento genético que involucran al conjunto de productores y hay una meta común, además de la meta particular de cada uno de ellos, ¿ya? Bueno, lo otro que permite el tener esta información aunada en un ente que maneje toda la información referente a producción lechera de los predios lecheros del país, es que permite realizar investigación. No solamente a nivel de rebaño, sino que también investigación nacional o regional. Y eso es algo que hoy día no tenemos y que cuando uno quiere justamente buscar información y plantear esa información, por ejemplo, en este caso en las clases, no necesariamente uno la encuentra. Y uno tiene que empezar a escarbar y a buscar por aquí y por allá, un poquito por el consorcio,
que afortunadamente ha hecho un esfuerzo mancomunado para generar mayor información, para aunar información, para generar nuevas informaciones. En fin, entonces cuando uno quiere tener datos y busca, no hay datos. No hay datos, ¿por qué? Porque al final, si bien es cierto, existe un control lechero oficial en Chile y la llevan algunas entidades a nivel nacional, cada una de esas entidades hace el trabajo, le da la información al productor y finalmente la información que se genera es una información que el productor mantiene en forma privada para él o para ella, dependiendo de quién sea el que tiene ese plantel. Por lo tanto, no está disponible para su valoración o para su utilización en algún otro sentido. Bueno, ciertamente el control productivo, el control lechero permitiría o permite un mejoramiento genético. En general, la información que se genera por el control lechero es la materia prima para la identificación de reproductores, ya sea machos o hembras, de alta calidad genética y zootécnica. Hoy día, por ejemplo, con el tema de exportaciones, con el tema de exportaciones de animales, probablemente si existiera una oficina o una unidad que efectivamente llevara todas estas materias, podría tenerse la certidumbre o una mayor certidumbre acerca de qué es lo que se está, acerca de qué es lo que se está vendiendo, acerca de qué es lo que se está exportando. La semana pasada, cuando estuvimos con el doctor Luco, él contaba y decía que claramente hoy día los productores hacen algunas pruebas, algunas evaluaciones de genómica de las hembras, además de los antecedentes que tienen, por supuesto, a través del control lechero que lleva cada unidad lechera, más estas pruebas de genómica, han estado permitiendo que se vendan animales que van a exportación, pero son todas iniciativas aisladas y son información que le pertenece al productor, pero no es una acción mancomunada, no es una acción que tenga relación con una iniciativa gubernamental, ¿ya? Y bueno, lo que se agrega también y que es importante, y tal vez es por eso que la mayor parte de los productores tienen el control lechero, es porque provee información de manejo para la toma de decisiones productivas. Y yo pensaría que es esa la razón por la cual los productores en sí toman el control lechero. ¿Tienen información acerca de progreso genético? Sí, pero en el día a día la toma de decisiones yo diría que es una de las cosas que tiene preponderancia. Entonces, como dice Galvis, el control lechero permite reconocer los padres de las nuevas generaciones y así hacer selección y mejoramiento genético. Pero, por otra parte, hace relación a la cantidad de información que pueden generar los programas para el manejo del día a día en las explotaciones. Eso significa que el control lechero no solamente se utiliza para la selección y mejoramiento genético, sino que se utiliza para el ajuste de acciones diarias en el manejo de los animales, que tienen que ver con asegurarnos que los animales expresen su potencial genético y por lo tanto lo expresen a través de su productividad. Como por ejemplo significa adaptar raciones según grupos específicos de producción. Claro, ¿por qué? Porque a través del control lechero puedo saber qué animales están produciendo bien, si se trata de un grupo en particular, si se trata de animales en singular, como también, por ejemplo, hacer seguimientos de manejo reproductivo o de performance reproductiva, tomar decisiones para saber qué animales, por ejemplo, no entran en celo y que están excediendo los tiempos
por así decirlo, racionales para que esas hembras vuelvan a estar preñadas, y por lo tanto si hay una hembra que no entra en celo o que sencillamente no responde a la reproducción, esa sea una candidata a ser eliminada al momento de terminar su lactancia. O también hacer seguimiento de la salud mamaria a través del recuento de células somáticas y de cómo esos recuentos de células somáticas se comportan en el tiempo. En fin, ya vamos a ver más adelante los factores o los aspectos que el control lechero hoy día está tomando con las limitantes que eventualmente pueda tener, o con las características propias que tiene el control lechero a nivel nacional. Entonces, si uno tiene un buen control lechero, bueno, puede hacer un manejo diferencial para identificar a los animales que no son rentables y hacer los ajustes necesarios. Entonces, el control lechero no solo sirve para el mejoramiento genético, el que es un objetivo a largo plazo, sino que sirve para el corto plazo, para tomar decisiones técnicas, decisiones productivas, decisiones económicas. Ahora, en Chile, de acuerdo a lo que algunos autores que se han preocupado, por así decirlo, de estudiar o de revisar los distintos aspectos de lo que es el control lechero, como son Uribe y Ferreira. El doctor Uribe, justamente un colega que trabaja al lado en la Facultad de Agronomía, en el Departamento de Producción Animal. Él es un médico veterinario especialista en genética ganadera. Bueno, ellos han publicado algunos papers, que son los papers más recientes, uno del 2010 y otro del 2012, donde hacen un análisis de lo que significa la situación en Chile del control lechero. Y ellos dan cuenta de que en Chile la población bovina, la que está sometida a control lechero, en general no es muy alta, y ellos calculan que las vacas en control lechero al 2009-2010, puesto que esto se publicó en el 2010, eran de aproximadamente 160.000 vacas. Ahora, si uno considera el número de vacas existentes, vacas lecheras existentes en el país, que de acuerdo al consorcio lechero para el año 2009 era de 437.583 vacas, ustedes pueden ver que 160.000 vacas, quiero hacer la calculadora y no me deja. Ahí está. Serían, ¿qué pasó aquí? 160.000 vacas. ¡Ay, qué tontería! Bueno, 160.000 de 437, quería hacer ahora sí, ok. Es que no estoy segura que es el mismo cálculo, porque de acuerdo al AMA serían 175.000, lo que representaría un 37% de los animales, es decir, 160.000 es un número menor y por lo tanto 160 dividido por 437 aproximadamente, claro, serían 36%. 36,6, y es más o menos el 37% que informa Lama en una presentación que hizo en relación a control lechero y trazabilidad, donde él indica que las vacas lecheras serían un número un poquitito más alto, del orden de 175.000, y él estima que las vacas entonces que al 2010-2011 eran vacas bajo control lechero, eran solamente un 37% del total de vacas lecheras del país. Y donde hay 5 empresas que realizan esta función o esta labor, o que ofrecen este control a los productores. Ellas serían la Asociación Holstein, aquí en la zona central, Insecabio en la zona de la región del Biobío, la SOFO en la región de la Araucanía, Cooprinsem, que está físicamente ubicado la casa matriz en Osorno, en la región de los lagos, pero que tiene
servicio u ofrece, por así decirlo, el servicio de control lechero a nivel nacional, prácticamente desde la región de Coquimbo al sur hasta Chiloé. No lo ofrece más allá porque prácticamente no hay lecherías, ¿ya? Y también estaría la CAFRA, que es una cooperativa de frutillar y que le ofrecería también a productores de ahí de la zona, básicamente de la zona de los lagos. Aquí en un cálculo realizado por Concha para el año 2006, Oscar Concha indica que y plantea algunas de las empresas más importantes tal vez, y toma Insecabio, Coprinsem y Cafra, no considera la SOFO ni considera la Asociación Holstein aquí en Santiago, donde da cuenta que entre estas tres empresas se tendrían para el año 2006 alrededor de unas 98.000 vacas en control lechero, lo que es un número bastante pequeño. Esto daría cuenta solamente de un 15% de las vacas de las vacas productoras de leche que estarían bajo control lechero. Es un número bajo si nos comparamos luego con lo que ocurre o acontece en otros lugares. Sin embargo, claramente en relación a la información que él presenta para el año 2006, han habido progresos en términos del número de vacas que están participando de este control lechero. De hecho, ustedes se dan cuenta que Lama y Uribe y Ferreira dan cuenta del orden de 160.000 a 175.000 si se toman todas las unidades que ofrecen control lechero. Y eso representa el doble de lo que está presentando aquí Concha. Pero lo otro interesante es, de alguna manera, dar cuenta de que cada empresa, de alguna forma, está atendiendo a distintos grupos de productores. Y ustedes pueden ver que Insecabio, que está en la región del Biobío, atiende prácticamente 187 predios, con un promedio por animal de 9.000 litros. Eso da cuenta que en ese sector probablemente, y dadas las características de la zona, son sistemas más bien intensivos, bajo confinamiento, probablemente con algún grado de sistema mixto con algo de pradera. Coprinsem es mucho más diverso, ya que abarca las distintas regiones y toma la zona central como la zona sur y está representada con un promedio de 8.000 litros por vaca. Y la CAFRA, que atiende exclusivamente a productores que están relacionados con la zona ahí de los lagos, donde lo preponderante son sistemas pastoriles, bueno, da cuenta justamente de una producción promedio por vaca año más baja que las dos anteriores, del orden de 4.900 litros aproximadamente. Lama a su vez presenta y compara a Chile en relación a otros países, como Estados Unidos, Alemania, Nueva Zelanda, en fin, donde Chile tendría solamente un 37% de sus vacas bajo control lechero oficial, independiente de qué empresa las atienda. Y uno puede revisar, por ejemplo, lo que acontece en Holanda, donde el 84% de las vacas lecheras está bajo control lechero. Alemania, con un 81% de las vacas bajo control lechero. Nueva Zelanda, 76%. Ahora, en general, por ejemplo, en Nueva Zelanda, ahí hay un propósito claro de lo que significa su mejoramiento genético y la perspectiva que tiene la producción de ese país desde el punto de vista del horizonte productor y exportador de leche que ellos tienen. ¿Ya? Y así podemos ver entonces que hay diversidad de números, pero bueno, Dinamarca es tal vez, se me había pasado, el país que tiene mayor control por parte de sus animales, 92%.
Pero Chile en realidad está con un número relativamente bajo y además cuenta con un sistema diferente a los que se plantean en los otros países, ¿ya? Aquí el control lechero en Chile está, por así decirlo, atomizado en algunas empresas y no es un control lechero que rinda su información a una entidad única nacional que la pueda manejar desde la perspectiva de tener un programa de mejoramiento genético nacional. De acuerdo a lo que Lama plantea, la evolución que ha tenido el control lechero en Chile da cuenta de cómo a lo largo del tiempo ha habido un aumento de las vacas en control lechero y de cómo esas que están representadas aquí en este color rosado claro, ¿ya? Y cómo esas vacas que están bajo control lechero están aportando a la recepción en planta, ¿ya? En la barra café se muestra la recepción en planta, en miles de litros, y en la barrita rosada significa lo que las vacas bajo control lechero están entregando a planta. Entonces, para el año 2010, el 45% de la leche recibida en planta era leche recibida desde planteles que llevaban control lechero o desde vacas que estaban bajo control lechero. Y eso es importante porque de alguna forma da cuenta de que son vacas que están siendo monitoreadas, son vacas que tienen progreso productivo, que tienen progreso sanitario, como por ejemplo lo que se plantea acá, la evolución productiva que ha tenido el control lechero. Al haber control lechero, se pueden tomar decisiones, hay decisiones, por ejemplo, de selección animal, me ayuda a saber cuáles son las mejores vacas, cuáles son las peores vacas, cuáles son las vacas que debo de eliminar por distintas razones, en fin. Entonces, en este cuadro vemos cómo entre 1980 a 2010 las vacas bajo control lechero han ido aumentando. Aquí lo vemos en esta columna. En el año 80, casi 15.000 vacas bajo control lechero con 164 rebaños. En el año 84, 12.242. En el 94, 42.700 y con 204 rebaños. En el año 2006, 88.445 vacas con 321 rebaños. En el 2008, 100.520 vacas con 395 rebaños, y en el año 2010, 142.750 vacas con 515 rebaños. Es decir, progresivamente se han ido incorporando más vacas y más rebaños lecheros al sistema de control lechero. Y eso aunado, por supuesto, con desarrollo de tecnología, con incorporación de tecnología, pero que tiene que ver con decisiones técnicas también apoyadas por la información que el control lechero le provee al productor, podemos apreciar cómo el promedio de leche producida por vaca a año en las vacas bajo control lechero ha ido aumentando. Y desde el año 80, que era del orden de 3.000 litros por vaca, al año 2010, es decir, 30 años después, se ha más que duplicado, 8.014 litros por vaca año. Donde también han habido cambios en el ámbito de la grasa, ligeros cambios, no muy marcados, y recuerden que la grasa está más influenciada por aspectos de manejo que por aspectos genéticos, y como la proteína en un inicio no necesariamente se revisaba o se, entre comillas, cotizaba, ¿ya? La importancia de la proteína y de cuando las plantas empiezan a pagar y a promover esto es más tardío, mediados de los 90, pero sí podemos apreciar que hay preocupación y se incorpora la proteína en los controles, y aquí es donde el incremento o el mejoramiento es mucho más lento, prácticamente se mantiene, no podemos decir que hay una mejora,
pero está la posibilidad cierta de hacer la mejora, puesto que una de las vías en cómo la proteína láctea se mejora, perdonen la repetición de la palabra, es vía genética, o bien a través de la alimentación, pero con la incorporación de energía, básicamente con la incorporación de concentrado, que hay que hacerlo de manera adecuada para no comprometer aspectos de salud ruminal de los animales, ¿ya? También podemos ver que en general los días en lactancia, es decir, la cantidad de días que la vaca lacta, también se han ido aumentando, y esto tiene que ver, por supuesto, con mejoras en la alimentación, mejoras en el manejo de la alimentación, mejoras también en aspectos de ordeña que conllevan a mejoramientos en la salud mamaria, y eso permite finalmente que las vacas puedan tener lactancias más prolongadas de las que se tenían con anterioridad. Entonces, esto refleja cómo, de alguna forma, el control lechero ayuda a esa toma de decisiones que no solamente comprometen el mejoramiento genético, sino que también se reflejan en aspectos productivos. Y en esta gráfica lo que se presenta son justamente las vacas que están en control lechero y cómo estas han ido aumentando a partir del año 92 más o menos, en la línea roja, ¿ya? Entonces estas son las vacas que están bajo control lechero, que han ido aumentando, donde el aumento mayor ha ocurrido con posterioridad al 2006, ¿ya? Se nota un cambio mucho más elocuente, más acentuado, y cómo el efecto que ha tenido el control lechero en función de la retroalimentación que implica hacia el productor en términos, por ejemplo, de salud mamaria, considerando el recuento de células somáticas, vemos que por allá por los años 94, nuestras vacas o las vacas en control lechero eran bastante más millonarias, tenían recuentos bastante más altos, de sobre 350.000, 431.000 células somáticas por ml, cosa que conforme estas vacas entran en control lechero, los recuentos de células somáticas van bajando y se han tendido a, de alguna manera, estabilizar en un promedio de aproximadamente 300.000 células somáticas. Y esto tiene que ver, por supuesto, con cambios en los manejos de los animales, en las rutinas de ordeña, en fin, en el ambiente, en la capacitación, en fin, que conduce entonces a mejorar el recuento de células somáticas y que deriva de esta retroalimentación constante que el productor está teniendo y que le permite identificar qué es lo que está pasando en el rebaño, pero también qué es lo que está pasando con algunas vacas en particular. Entonces, eso son algunas de las cosas que han estado ocurriendo. Números más actuales no hay. Busqué hasta por debajo de las piedras, pero no hay. Y bueno, y el no encontrar más información más actualizada probablemente derive de esta falta de una entidad oficial única que pueda aunar toda la información y pueda incluso generar esta información para estar en conocimiento de qué es lo que acontece hoy día con el sector productivo, a pesar de que no necesariamente comprometa a todas las vacas lecheras a nivel nacional. Hoy día no sabríamos decir exactamente si ese 37% se conserva o ha aumentado, puesto que también surgen otros métodos de control interno predial. Hay muchos programas internos que se han desarrollado tanto localmente como externamente, donde asociados a identificación del animal a través de sistemas de identificación electrónica y que alimentan sistemas computarizados de manejo de los animales, es factible llevar control de la producción, llevar control de varios aspectos pero que no necesariamente ofrecen
al productor la posibilidad de analizar o interpretar esos resultados. Y lo digo porque recuerdo muy bien a un productor que fuimos a visitar hace unos años atrás con los estudiantes, y él tenía uno de estos sistemas de administración interno que controla producción, controla características de la leche, tanto de composición, células somáticas y una serie de cosas más. Y le preguntamos acerca de los datos, o sea, si él nos podía hacer un resumen, si nos podía dar una interpretación de lo que eran esos resultados, si había tenido cambios en el tiempo, en fin. Y dijo, en realidad no, yo lo que me preocupo es de ver la producción. Y mido la producción y con eso estoy sabiendo exactamente qué es lo que está pasando en el día a día. Pero honestamente, nos contaba, no veo el resto de las cosas, no me da el tiempo para meterme en esas cosas y poder hacer las interpretaciones que ustedes nos consultan. Entonces, como vamos a ver más adelante, una de las cosas que al menos ofrece el control lechero oficial, con los bemoles que puede tener por no ser no estar aunado, no ser un ente único y no tener todos los controles lecheros las mismas características, a pesar de eso, los diferentes controles lecheros le dan de alguna forma esa información al productor predigerida, ¿ya? Y por lo tanto el productor tiene ya un trabajo hecho que le facilita la toma de decisiones. Ahora en Chile, como les comentaba, el control lechero lo realizan empresas privadas distintas y lo hacen de distintas maneras. Y no le dan el uso estandarizado de la información de los animales de acuerdo con su producción y la eliminación de vacas poco productivas. Entonces aquí hay cosas que al final el productor tiene que tomar ciertas decisiones. ¿Por qué control lechero me voy? Bueno, en algunos casos tiene opciones. Por ejemplo, aquí en la zona central, no estoy segura incluso si sigue funcionando como tal, el control lechero de la asociación Holstein. Está también aquí Cobrinsem, y que ofrecen dos formas distintas de control lechero. En la zona del Biobío, como les comentaba, está Inseca Bio y también está Cobrinsem. En algunos otros lugares hay algunas otras opciones, en fin, pero todas las empresas lo hacen de manera distinta. Y no hay fiscalización. El sector público no tiene fiscalización efectiva de los procesos, ya que no hay normas específicas claras y bien definidas y aceptadas por todos los interesados. Entonces, uno lo que hace aquí es un acto de confianza del momento en que toma a una u otra empresa para que se realice el control lechero en función de la seriedad de la empresa y de cómo tal vez la empresa ha funcionado en el tiempo. Entonces uno ahí tiene los referentes y aquí entre vecinos, oye, mira, quiero meterme al control lechero, tú en cuál estás, cómo te va con él, funciona, qué información te da, en fin. Ah, ok, ya puede ser, entro por esta vía, entro por esta otra vía, en fin. Pero no hay, aquí hay un acto de confianza hacia las empresas, que son empresas responsables de alguna forma, que hacen el control lechero y que le están entregando la información que ofrecen a los productores. Históricamente, el Ministerio de Agricultura en algún momento, por allá por el año 2007, creó un Consejo Nacional de Mejoramiento Genético y que tenía el objetivo de impulsar políticas centralizadas de mejoramiento genético animal. Y que la presidencia de este consejo correspondería a la Dirección Nacional de INDAP. Y ustedes recuerden que INDAP, bueno, si no lo saben, es el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, pero que tiene por foco principal la pequeña agricultura. Por lo tanto, eventualmente este mejoramiento genético animal más bien estaría orientado hacia pequeña agricultura. Algunas acciones de esa naturaleza se han dado, hay programas de mejoramiento genético
funcionando en la región de los lagos, por ejemplo. Hay programas que se instalan y que duran, por así decirlo, periodos de 3 años y que se van renovando y que están a cargo de empresas consultoras que proveen el servicio hacia los productores. Y eso sería de alguna manera lo que se ha hecho en términos de mejoramiento genético, pero orientado más bien a pequeños productores. Ahora, más allá de eso, aparentemente no hay otra cosa que esta unidad haya realizado y definitivamente no hay, como eventualmente ocurre en otros lugares, control, por ejemplo, sobre el semen que se importa. O no hay control, y aquí es donde se hace también otro acto de fe hacia las empresas que proveen semen, que traen semen desde el extranjero y que venden el semen en Chile. Y que asumo, hay ciertos contratos y que cuando hay algún problema, las cosas se resuelven entre ambas partes. Sin embargo, no existe una evaluación o una control de calidad, por así decirlo, desde una entidad neutra, objetiva, en este caso gubernamental, que verifique la calidad, por ejemplo, del semen importado, ni que se lleve control acerca del número de inseminaciones por preñez, o la presencia de animales nacidos muertos o deformes. Tampoco existe un registro nacional de inseminadores ni de la capacitación de estos inseminadores. Muchos de los inseminadores son formados desde las propias empresas que traen semen o también desde otras empresas que dan servicios productivos. Son empresas consultoras que dan servicios a los productores en las distintas zonas o regiones del país. Desde el punto de vista del mejoramiento, no existe un seguimiento o evaluación genética a nivel nacional. Lo único que se da es que algunos de los sistemas de control lechero, algunas de las organizaciones de control lechero hacen evaluación genética de los animales que están bajo control lechero en estas unidades, en estas empresas, pero lo hacen para el productor y eventualmente lo que sí toman en consideración es la comparación de un productor en relación a rebaños semejantes o no semejantes de la zona. Pero es una información que queda al productor, no es una información que se publique o que se entregue a universidades o al INIA o al INDAP o al Ministerio de Agricultura conceptualmente para que pueda tenerse de alguna forma una apreciación de qué es lo que ha sido el progreso genético del ganado lechero en Chile. Lo único que podemos darnos cuenta es que sí ha habido un mejoramiento genético, sí ha habido mejoras tecnológicas, mejoramientos en los manejos, muchas cosas, porque si no, no podríamos tener la mejora productiva que se tiene hoy día, incluso con un menor número de animales, porque el número de vacas lecheras, en vez de aumentar, ha ido disminuyendo. Pero no tenemos la certeza de cuáles son las líneas genéticas que existen y ni siquiera hacia dónde van esas líneas genéticas. Entonces, esas son algunas de las críticas que se tiene en torno a este tema, en particular desde el punto de vista de los genetistas que pertenecen a unidades universitarias o de investigación. Entonces, en Chile se recomendaría la necesidad de implementar un sistema de control lechero oficial, esa es la abreviación de CLO, control lechero oficial, que estandarice el existente y que de alguna manera, si bien es cierto, la dan o lo ofrecen distintas empresas, pero que al menos sea igual, que sea estándar.
y que la información que se genera sea centralizada para efectos de investigación y pueda ser utilizada en el mejoramiento genético ganadero. Tal vez tener un planteamiento de mejora genética a nivel país, un propósito, un objetivo mancomunado. Y el país debiera de promover la creación de una unidad de evaluación genética, independiente de la comercialización de material genético, que mantenga bases de datos generadas por el control lechero como un bien público, cosa que hoy día no tenemos, ¿ya? El mejoramiento genético, entonces, a través del control lechero de los bovinos de leche de un país, va a depender entonces de la eficiencia de los registros que garanticen la genealogía de sus animales por raza y aseguren registros de parámetros relevantes de producción. Que eso es también algo que no está estandarizado. Ciertamente no necesariamente lo conocemos, puesto que las distintas empresas toman distintas mediciones y por lo tanto no tenemos algo que sea, por así decirlo, comparable. Ahora, los antecedentes relativos a la producción y a la genealogía impulsan en general el desarrollo de distintas razas lecheras en el país y generan interés en los productores nacionales por el mejoramiento genético de los animales. Y eso es algo que tampoco hoy día se está dando, porque si bien es cierto, existe interés de usar otras razas lecheras, como se ha dado el caso. Por ejemplo, teníamos una base de overo negro sobre la cual se introdujo Holstein Friesian y con una fuerte influencia de la Holstein Friesian aquí en la zona central del país, pero en la zona sur el Holstein se ha introducido de una manera un poco diferente y no es el Holstein Friesian estadounidense, sino que más bien el Holstein Friesian que deriva desde Nueva Zelanda, que es un animal más adaptado a pastoreo, y en algún momento empieza a entrar el Jersey, ya sea como raza pura o eventualmente en mezcla con estos híbridos overo negro, Holstein, en distinto grado de absorción, mezclados con Jersey, sin tener exactamente certeza de cómo esas cruzas o esas razas han permitido avances o progresos en diferentes sentidos, o por ejemplo, la introducción de ganado doble propósito como el Montbélier, como rojo sueco, que por ser doble propósito, es decir, por no ser razas especializadas en leche, tienen un menor nivel productivo, pero con mayores sólidos totales, y como las empresas lecheras pagan más los sólidos totales, empiezan a introducir el semen desde animales que son doble propósito en un rebaño que había sido progresivamente tendiendo a una mejora hacia especialización en producción de leche. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Claro, en el contexto global, macro, podemos apreciar mejoras productivas, leves tendencias a mejoras en ámbitos de estos sólidos, mejoras en los aspectos sanitarios, pero ¿es eso lo que le conviene al país? ¿Cuál es la raza más conveniente? ¿Qué tipo de genotipo es el más conveniente? No hay un programa. Las decisiones las toman los productores de acuerdo a sus gustos y a lo que de alguna manera le mueve el mercado. Entonces, si bien Chile cuenta con sistemas modernos de control lechero, como decíamos, está realizado por distintas entidades, por entidades que lo hacen de una manera distinta. Sería lógico pensar que debiéramos tener un sistema centralizado que cuente con normas únicas, de manera que los datos sean comparables y poder establecer, por ejemplo, categorías de animales probados nacionalmente, que puedan ser genéticamente superiores a los importados. Y Chile podría entonces exportar semen y embriones obtenidos de sus propios animales que al ser evaluados mediante un control lechero eficiente mostrarían también su eficiencia genética. Entonces aquí hay cosas que
que tal vez tienen un corte muy científico, pero que tienen una lógica y que hoy día el sistema más bien ha funcionado desde el punto de vista comercial. Yo diría que hay mejoras, sí, no se pueden negar, pero todas las mejoras que hacen los productores son las lógicas. ¿Es por ahí por donde debiéramos continuar? Bueno, aquí es donde de repente falta esa mirada global, esa mirada como país. Entonces, las empresas que desarrollan control lechero oficial en Chile, ¿cuáles son? Insecabio. Aquí hay una suerte de relato, de alguna manera, como para que ustedes puedan apreciar de qué se trata cada una de estas empresas. En este caso, Insecabio parte como empresa de control lechero que pertenece a una cooperativa agrícola y lechera Bio Bio Limitada, que se inscribió en el SAG en el año 92 y que lleva control lechero oficial una vez al mes y atiende predios de la antigua octava región, región del Biobío y región de la Araucanía. En general tiene lecherías a las cuales atiende con información al año 2009, de volúmenes de leche producidos del orden de 9.000 litros por lactancia, con tenores de materia grasa y, perdón, de sólidos equivalentes al 12,5% prácticamente. Células somáticas bastante bien, 247.000 por ml. Lleva también indicadores reproductivos como índices de no retorno, y el número de vacas que controla a esa fecha eran de 16.000 animales, lo que equivale en esos tiempos a un 2,6% de la masa ganadera, de la masa de ganado lechero nacional. Esta empresa a su vez también importa semen y distribuye semen. Entonces, el sistema opera, en este caso, por medio de una visita mensual de los operarios a cada plantel, donde se registra la producción de cada vaca por ordeña, ya sea 2 o 3 ordeñas, dependiendo del sistema productivo. Se registran los eventos productivos ocurridos en el predio y se obtiene una muestra de leche para realizar mediciones de grasa, proteína, sólidos totales, urea y células somáticas. Debido a la incorporación electrónica como exigencia de trazabilidad por el Servicio Agrícola y Ganadero, el control lechero oficial ha incorporado el uso de capturadores de datos con radiofrecuencia en aquellos predios que tienen el dispositivo de identificación oficial, o bien bolos intraruminales electrónicos. Esto es entonces como lo que se presenta básicamente en esta diapositiva es como Insecabio como empresa define su control lechero. Y la información que le da a los productores entonces les da un resumen mensual, un resumen parcial, un informe según madurez equivalente, entrega certificados de término de lactancia, informe de recuento de células somáticas y cartillas de manejo. Ahora, los informes pueden ser a pedido o bien modificados según la preferencia de los clientes o asesores. Y actualmente tienen disponibles planillas Excel para vacas, Excel de sólido, Excel de vaquillas, Excel de terneras. Y también un documento de interpretación del control lechero. Esto es entonces lo que Insecabio le ofrece a los productores que están bajo control lechero oficial con ellos, ¿ya? No, esto básicamente lo podemos pasar. La otra empresa, que es una empresa más pequeñita, es la Cooperativa Agrícola Lechera y Consumo de Frutillar, que es la CAFRA, que está inscrita en el SAG a partir del año 92. Lleva un control lechero oficial que se realiza una vez por mes durante la ordeña de la tarde y de la mañana, y atiende predios exclusivamente de la región. Eran de la 10ª región, hoy día la 10ª región corresponde a la región de los ríos y de los lagos. Se mide producción individual por vaca en ambas ordeñas y se toma una muestra de leche proporcional en la que se analiza el porcentaje de materia grasa, proteína, sólidos totales y sólidos no grasos, además de células somáticas y urea.
da cuenta de que controla aproximadamente unos 15.000 vacas al mes, con algunas de las características. También lleva el llamado control interno, el que se realiza una vez por mes en una sola ordeña, y donde se mide la producción individual por vaca y se toma una muestra de leche, que también tiene que ver con la evaluación de materia grasa, proteínas, sólidos totales, sólidos no grasos y células somáticas, según requerimiento del cliente. Aquí hay un matiz. El cliente que quiere tener estos resultados los solicita y por supuesto entran seguramente con un valor diferente. Entonces aquí hay un matiz. En el caso anterior, la empresa ofrece el control lechero y ofrece y toma de muestras para poder controlar lo que ofrece, pero aquí en este caso, en el control interno, que es un control especial, y cuando se trata de controles internos, es el productor el que hace las tomas de muestra y entrega las muestras a la entidad para que la entidad procese los datos, por así decirlo. Y de alguna manera también solicita de manera específica una u otra información, uno u otro análisis. En el caso de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco AG, que es conocida como SOFO, está inscrita en el SAG desde el año 99, controlan unos poquitos predios, básicamente la región de la Araucanía, y ellos controlan, además de producción, controlan grasa, proteínas, sólidos totales, células somáticas, lactosa y sólidos no grasos. En el caso de la Asociación de Criaderos de Ganado Holandés de Chile, AG, que se encuentra aquí en la zona central, básicamente, está registrado desde el año 99 también, y atiende predios en la zona central, y recientemente suscribe un convenio con la Cooperativa Agrícola Lechera Santiago, por lo tanto le traspasa el control lechero oficial que esta asociación llevaba a esta cooperativa agrícola, aun cuando esta Cooperativa Agrícola Lechera Santiago no está inscrita oficialmente en el SAG. Y de acuerdo a lo informado por esta entidad, controlarían alrededor de unas 1.000 vacas al mes, conforme lo informa o lo reporta Ferreira y colaboradores en el año 2010. Y la Cooperativa Regional de Servicios de Inseminación, porque ese es el nombre, Cooprinsem, es como nace Cooprinsem, es Cooperativa Regional de Servicios de Inseminación Limitada, Cooprinsem, conocida más bien como ese nombre. Está inscrita bajo resolución en el año 99 también, y es la empresa de mayor importancia en el rubro, y tiene cobertura nacional, prácticamente con rebaños desde la región de Coquimbo hasta Chiloé. Ahora, la característica de esta empresa, que sería la empresa que tiene la cobertura mayor y que tendría el mayor número de vacas bajo control oficial, es que es una empresa que está asociada al ICAR. Y el ICAR es el Comité Internacional de Registro Animal, o International Committee for Animal Recording. Y esta entidad, el ICAR, es la que establece las normas que tienen que ver con identificación animal y con registros animales. Esta entidad establece una serie de normas que son reconocidas internacionalmente y que en general los distintos sistemas de control oficial lechero de los distintos países se rigen por las normas de este comité. Y Cooprinsem está asociado a este comité y es reconocido por este comité, y por lo tanto el control lechero que ellos llevan está sometido a las normas del ICAR, cosa que las otras entidades que hemos mencionado previamente no llevan. Es decir, tienen un control lechero, hacen mediciones, pero no necesariamente
están asociados al ICAR o llevan la forma de proceder como el ICAR indica que debe de hacerse. Esta entidad Coprinsem lleva el control lechero oficial del sistema A4 y el sistema AT4. ¿Qué significan estas siglas? A, para el ICAR, significa control lechero oficial, que es realizado por personal ajeno a la explotación y de una empresa calificada para realizarlo, que en este caso sería Coprinsem. B, son registros no oficiales, pues son realizados por el interesado y no participa personal de una empresa calificada o control privado, que sería el caso de ese control interno que lleva, por ejemplo, Insecavío. Insecavío, si no me equivoco. Y el 4 significa que equivale a la frecuencia en semanas que se realiza el control. En este caso, 4 significa 4 semanas. Por lo tanto, el control oficial que lleva Coprinsem, el A4, significa que es un control oficial realizado por personal ajeno a la explotación y de una empresa calificada para realizarlo, y que se realiza con una frecuencia cada 4 semanas. Eso significa A4. Y T significa control alterno. En una visita se realiza el control en la tarde y al mes siguiente en la mañana, es decir, se van alternando las visitas todos los meses. Por lo tanto, un control AT4 significa A, que es realizado por un personal ajeno a la explotación y de una empresa calificada para realizarlo. T significa que lo hace de manera alterna, una visita, por ejemplo, este mes fue en la tarde, el próximo mes va a ser en la mañana y así sucesivamente. Y 4 con una frecuencia de 4 semanas. Las visitas de los, y se me olvidó de mencionarlo, en general, las visitas de los fiscalizadores o de las personas que pertenecen a las diferentes empresas llegan al plantel sin previo aviso. ¿Para qué? Para que eventualmente no haya manipulación por parte de los productores para hacer aparecer que eventualmente, no sé, las vacas producen más leche o producen más grasa, en fin. Por lo tanto, el productor nunca sabe en qué momento va a llegar el agente que toma las muestras, que toma el registro de producción y que toma las muestras para evaluar proteína, para evaluar grasa, para evaluar células somáticas, urea y una serie de otros aspectos que pueden estar siendo medidos. Y esa azar con el cual llegan, ese sin previo aviso, es válido para todas las empresas, no solamente para esta, pero es algo que se me había olvidado comentarle. Que no avanza. Ahí sí. Entonces, esas serían las empresas que hacen control lechero. Finalmente, la empresa que tiene mayor cobertura es la de Coprinsem, la que comentábamos. Ahora, ¿cómo funciona en sí? Aquí hay un diagrama, se lo robé a Lama. El doctor Lama es un colega que trabaja en Coprinsem y él tenía este dibujito de una de sus presentaciones, me pareció adecuado, así que está correctamente citado. Entonces tenemos que en una lechería en control lechero, una vez al mes, llega el inspector. Este inspector toma la medición de la leche, de la producción de leche de la tarde y de la mañana, o de la tarde o de la mañana, dependiendo del sistema, y toma el registro de producción de esas ordeñas o de esa ordeña según corresponda, toma muestras de leche y toma a su vez registro de eventos. Ahora, dependiendo del sistema de control lechero, los eventos que se recojan son variables, ¿ya? Y en el caso del control lechero Coprinsem, que es el más ampliamente difundido a nivel nacional y es el que estoy tomando de ejemplo y del cual voy a dar más adelante algunos mayores detalles,
lleva, por ejemplo, toma registros de parto, lleva registros de cubiertas, lleva registros de diagnósticos de gestación, lleva registros, al llevar registros de partos, lleva entonces el registro de nacimiento, de si fue hembra o macho, de quién eran los padres, el padre y la madre del animal que nace, si es hembra o macho. Lleva también registros de abortos, lleva registro, bueno, al llevar las muestras, eso no van a ser, ¿qué otros registros lleva? Creo que son esos sustancialmente, bueno, pueden haber algunas otras cosas más, pero todos los registros, de muertes también, así como registra nacimiento, también registra muerte, movimientos de animales, ventas o compras de animales, también se llevan todos esos registros. Bueno, las muestras de leche que se toman de manera apropiada, con preservantes apropiados y que se mantienen en frío, se llevan al laboratorio de calidad de leche, donde se analizan, y los resultados de ese laboratorio, junto con todos los registros de eventos que toma este inspector, son llevados a la unidad de informática de la empresa, donde se digitan, se procesan, se generan las bases de datos, el proceso de los datos, la proyección de los datos, la generación de tablas, de gráficos, en fin, y más o menos 3 a 4 días con posterioridad a la toma del registro o a la toma de muestras por parte del inspector, se generan los informes que se le entregan al productor lechero. Antes eran informes que se entregaban en papel. Ustedes no se imaginan la cantidad de papel que les pasaban a los productores llenos de números. En esos tiempos yo creo que menos invitaba justamente a que los productores revisaran esos resultados. Hoy día en general los resultados están disponibles en forma online y cada productor tiene un código, ingresa a la página del sistema y puede acceder a sus resultados de manera online. Es más, es factible que los resultados pueden ser asociados, por ejemplo, a programas de administración predial. En el caso de Coprinsem, la unidad de computación de Coprinsem tiene algunos otros programas computacionales de apoyo a los productores, y tiene uno justamente que dice relación con administración intrapredial, que es el CLI Win, y que permite entonces conectar esos resultados a ese programa de administración intrapredial para facilidad del productor posteriormente en el manejo de los datos. Entonces, en el caso del control lechero oficial de Coprinsem, y presento este ¿por qué? Porque es el más ampliamente difundido, el más ampliamente utilizado, y porque también debo decir, lo conozco mucho más de cerca, y porque la unidad de profesionales que forma parte de este control lechero han realizado mejoras progresivas en torno a la mejora de lo que es el control en sí, y sobre todo a la interpretación de resultados. A ver. Ok, Rocío, no sabía cuál era tu comentario. Claro, hay que ser hoy día responsables con el medio ambiente, y por lo tanto, en la medida que podemos reducir el papel que utilicemos para imprimir, estamos haciendo un beneficio. Pero como comentaba, una de las cosas que ha hecho este control es tratar de hacer más amigable la interpretación de los resultados hacia el productor. Y de hecho, yo le subí a la plataforma de uCursos un documento que justamente se llama así: Interpretación de resultados del control lechero oficial. Que va con toda una modalidad donde, por ejemplo, el doctor Lama, que lo mencioné hace un rato atrás porque él trabaja en esta unidad y ha hecho una serie de presentaciones conforme la importancia que tiene el control lechero, la trazabilidad
y también la importancia de poder usar apropiadamente la información que este control lechero le está entregando a los productores, no solamente desde la perspectiva de lo que es la mejora genética, sino que desde la perspectiva de tener información sobre la cual tomar decisiones relativas al plantel y realizar correcciones de alimentación, correcciones de manejo sanitario, en fin, de distinta índole. Entonces, ellos lo que han hecho es un esfuerzo por hacer más amigable el control lechero y que los resultados que el control lechero les dan a los productores sea efectivamente utilizado por los productores. Porque ellos se dieron cuenta, y en particular tal vez cuando les entregaban esos legajos de papel que eran impresionantes, eran hojas y hojas y hojas, de esas hojas continuas. Entonces, cuando uno iba a ver a un productor le decía, bueno, cuénteme, ¿usted tiene control lechero? Sí, sí, sí. Cuénteme, y bueno, ¿y cómo está la producción? ¿Y qué antecedentes tiene, por ejemplo, en relación a, no sé, a animales nacidos, a distribución de partos a lo largo del año? Y empezaban a pasar hojas por hojas, por hojas, por hojas, no siempre lo encontraban, probablemente a lo único que se referían y lo que tenían más claro era la hoja de resumen productivo, y el resto era casi que chino. Entonces, una de las cosas que ha hecho esta empresa es amigar el resultado a un sistema más legible y procesado, es decir, predigerido, y se lo entrega en tablas y no necesariamente como datos individuales que antes el productor tenía que procesar e interpretar. Y yo creo que eso es un gran avance, porque si no, entonces, ¿de qué sirve? No, claro, de decir que tengo mis vacas en control lechero y nada más. Bueno, justamente Jorge Lama indica que Coprinsem lleva prácticamente el control del 30% de las vacas lecheras, perdón, del total de las vacas lecheras controladas en el país. Coprinsem registra o lleva prácticamente el 82% de todas las vacas controladas a nivel nacional. Es por eso la relevancia que tiene este control lechero, y es por ello que desde mi punto de vista tiene esta racionalidad de poder presentarlo, porque es el más ampliamente difundido, porque estaría teniendo al final la mayor cantidad de vacas controladas, y por lo que yo les comento, por el esfuerzo de hacerlo más amigable, mucho más interpretable. De hecho, aquí al lado, aquí en esta foto, ustedes ven aquí un medidor proporcional de leche que se llama Waikato. Y tiene ese nombre porque probablemente se desarrolló en Nueva Zelanda, y en Nueva Zelanda hay una provincia, una ciudad que es Waikato. ¿Qué es lo que hace este medidor proporcional? Este medidor se intercepta entre la línea de leche, entre la línea corta y la línea alta de leche, o la línea larga de leche. Y lo que hace, el flujo pasa a través de este componente, y de manera proporcional va tomando una muestra, por así decirlo. Entonces, aquí al pasar la leche, por ejemplo, voy a decir, es que no estoy segura cuál es la proporcionalidad, pero voy a decir, por cada litro de leche toma 1 ml de leche. Entonces, por cada litro de leche va tomando de a poquitito leche, que significa que por cada litro toma 1 ml. Por lo tanto, si la vaca produjo 20 litros en esa ordeña, en este contenedor aquí que tiene forma cónica y que tiene una reglita que casi no se ve, debieran de haber 20 ml de leche. Y si yo aquí leo 20 ml de leche y sé que proporcionalmente me está tomando 1 ml por litro, eso significa que esa vaca produjo 20 litros. No estoy segura exactamente cuál es la proporcionalidad que toma. En este momento me entró la duda, por eso le estoy dando un ejemplo, pero por eso se llama proporcional, medidor proporcional, porque lo otro es que pudieran tener un medidor volumétrico, y si fuera un medidor volumétrico sería un jarro muy grande que tomaría toda la leche de la ordeña, la mide, y una vez que uno la midió,
abre la llave y permite que el medidor se vacíe y mande la leche a la línea de leche. Pero ustedes imaginarán que un medidor volumétrico es una tremenda vaso grande, de grandes dimensiones, que tiene que tener capacidad de contener 20, 30 litros, porque toma todo el volumen de leche que la hembra produjo en esa ordeña. Entonces ocupa mucho espacio. Y es por ello que generalmente lo que se utiliza es usar estos famosos Waikato. Y esto lo lleva, puede ser que el productor tenga Waikato insertados y pueda estar controlando periódicamente, pero si no los tiene no importa, los lleva el inspector y el inspector lo instala, hace la medición y luego lo desinstala y se lo lleva, ¿ya? Pero eso es interesante, porque esto es una herramienta que nos permite medir la producción de leche. En los informes que entrega el control lechero de Coprinsem, ¿qué es lo que le da al productor? En primera instancia, un resumen mensual del rebaño. Después, un informe mensual individual por vaca. También un informe de salud mamaria. Un informe reproductivo y un informe nutricional. Bueno, el por qué realizar control lechero, entre otras cosas, porque, bueno, marca una diferencia. Hay una entidad objetiva que lleva a cabo la medición y por lo tanto no es que el productor diga yo produzco tanto porque él lo midió de la manera en como quiso medirlo, no, aquí lo hace una entidad que dice sí, efectivamente este productor y sus vacas producen tanto. Entonces marca una diferencia. En general los animales que están además asociados a control lechero llevan y servicio, el DIO, están sujetos a trazabilidad y eventualmente en todo lo que significa transacción de animales es una alternativa, puesto que hay una entidad objetiva, neutra por detrás que da garantías de estas calidades. Y en el caso del control lechero de Coprinsem también le entrega al productor una evaluación genética de sus vacas. Entonces, el control lechero oficial de Coprinsem, y esto lo tomé desde la página del control lechero, y es por eso que está expresado en primera persona plural. No es porque yo lo haya escrito así, sino que es textual y por eso que abajo dice control lechero oficial Coprinsem. Lo lleva el Departamento de Control Lechero de Coprinsem y es el único del país con cobertura nacional. Atienden alrededor de 570 vacas, 570 predios con prácticamente 158.000 vacas. En el control lechero oficial, el inspector visita la lechería una vez al mes y controla la producción de todas las vacas en leche. Además, toma una muestra para el análisis de recuento de células somáticas, grasa, proteína y urea individual por vaca. También registra las genealogías y todos los eventos productivos, reproductivos y de manejo ocurridos en el último intervalo de visita, que son 4 semanas. Lleva un control lechero oficial AMPM. Eso significa que el inspector visita la lechería una vez al mes, pero en una sala de ordeña en forma alternada. Si un mes controla las vacas en la mañana, en la próxima lo hace en la tarde. Entonces este sería el AT4, ¿ya? A oficial, T alternado, 4 cada 4 semanas. Y también, parecido a lo que ocurre con el control lechero A4, toma registro de genealogías y de todos los eventos productivos, reproductivos y de manejo ocurridos en la última visita. Los dos servicios, tanto el A4 como el AT4, entregan una evaluación genética de todas las vacas en control 2 veces al año. Y también está la posibilidad del control lechero privado. Y el informe del control lechero privado, donde es el productor el que toma los registros. Él es el que toma el control y registra la producción y le entrega los datos a la empresa para que la empresa los procese.
los informes que le entrega son exactamente iguales a los anteriores, salvo las evaluaciones genéticas. Entonces, todo lo que significa toma de muestras y registros van a ser exclusiva responsabilidad del productor, y yo creo que por esa misma razón es que no se le entregan evaluaciones genéticas. Todos los servicios que les ofrecen están asociados con programas de registros de lechería como el CLI Win, y todo lo administran a través de la página web de Coprinsem con la unidad específica que conecta con el control lechero oficial. Los principales informes son, como les comentaba antes, resumen mensual, informe nutricional, reproductivo, salud mamaria, informe mensual individual, salud mamaria individual, listado de producción diaria y una serie de protocolos. En el resumen mensual de rebaño, entrega información productiva del mes y de los últimos 12 meses para leche, grasa y proteína. Además presenta en forma gráfica la evolución mensual en kilos de leche, también en kilos de grasa más proteína, comparándola con el año anterior. Y adicionalmente se puede confrontar el predio con los promedios de la raza, con los promedios de la zona y con rebaños con producciones menores y o mayores a 8.000 kilos de leche. Entonces, lo que entrega estaría aquí. Básicamente hay una identificación, dice Coprinsem, control lechero oficial, perteneciente al ICAR, y acá arriba, resumen mensual del rebaño, el predio al que corresponde, en este caso al predio 222.110, de propiedad del señor Germán Stolzenbach, el nombre del predio, el copihue, el periodo de control, en este caso del 9 de noviembre del 2011 al 13 de diciembre del 2011. Y da cuenta del día del control, todas las vacas que había en el rebaño, 414, las vacas en leche de primera lactancia, 84, 256 de 2 o más lactancia, 350 vacas en leche. Porcentaje de vacas en leche, 84,5. Días en leche, 195. Kilos de leche diario, promedio, 30,3. 25,9 para la primera lactancia, 31,6 para las segundas lactancias. Porcentaje de grasa para primera lactancia, segunda lactancia, promedio rebaño. Porcentaje de proteína para primera lactancia, segunda lactancia, promedio rebaño. Promedio de recuento de células somáticas para primera lactancia, segunda lactancia o más, promedio rebaño. Urea, primera lactancia, segunda y más lactancias, promedio rebaño. Los promedios de los últimos 12 meses para primera, segunda y plantel para la raza, para el 20% de las top ones, de las mejores productoras, y el promedio de la zona, a modo entonces de comparación. Y les entregan estos gráficos donde va la evolución de los kilos de leche producida para el año actual en azul y en fucsia para el año anterior, de manera que el productor puede comparar qué es lo que está pasando con su producción actual en relación a la del año anterior. Eso para producción de leche y también para la producción de grasa y de proteína. Y lo da como resumen para las etapas de lactancia, del punto de vista de primer tercio, segundo tercio, tercer tercio, las vacas que están en cada uno de esos tercios, el porcentaje que corresponde al plantel en esa distribución, los porcentajes de proteína, promedios de leche diario, porcentaje de grasa, era porcentaje de vacas en producción, la leche producida por día, porcentaje de grasa, porcentaje de proteína, recuento de células somáticas y contenido de urea en leche para las vacas en primer tercio, en segundo tercio y en tercer tercio. Y también le da un cuadro anual de controles lecheros de los distintos controles de las vacas que estaban en leche en términos de número absoluto, de porcentaje de vacas en producción y los días en leche en cada uno de esos días. Y así entonces le da para la producción del día del control, recuento de células somáticas, urea, en fin. Todo esto ustedes lo van a poder ver
en el archivo que yo les subí a uCursos, donde está la interpretación de los resultados. Todas estas tablas están magnificadas. Aquí yo las puse en chiquitito, de manera de poder tener el conjunto, pero se pueden ver fácilmente y con mayor magnificación en el archivo que les subí, que entre otras cosas es un archivo publicado por Coprinsem en apoyo o como apoyo a los productores, para que los productores puedan tener una mejor interpretación de qué es lo que el informe les está entregando. Y así después va con el informe genético. No sé si quieren hacer un recreo mientras pasamos aquí a toda esta información, porque yo creo que vale la pena que la revisemos con un poquitito de atención por la importancia que tiene cada una. No queda mucho, pero a lo mejor hacer un recreo para poder... Ya, ok, vamos a hacer un recreo, vamos a parar, a ver dónde está la grabación, la vamos a pausar, retomarla. Bien, otro de los informes que genera el informe de control lechero Coprinsem es el informe genético. Es tal vez uno de los pocos que dan estos informes genéticos. Yo podría contarles un poco de la historia de esto, porque en realidad, bueno, los que están... no he salido de vocal, no, menos mal que no, voy a votar, sí, y todos tienen que ir a votar. El informe, todas estas actividades de informes genéticos o de valoraciones genéticas tienen que ver con que los colegas que están en esta unidad, o los que partieron en esta unidad, el doctor Trejo, el doctor Lizana, el doctor Pantoja, todos egresados de la facultad, colegas médicos veterinarios egresados de la facultad, y en algún momento, entre comillas, hijos putativos de uno de los profesores de genética que ustedes no conocieron porque él falleció en el año 2005, el doctor Nelson Barría. Y por cercanía con uno de los directivos de la cooperativa de Coprinsem, el doctor Stolzenbach, también médico veterinario, y que trabajaba porque él ya está jubilado también, en el ámbito de la genética animal. Ellos, con el doctor Barría, el doctor Stolzenbach, otro colega más, que en este momento no me acuerdo del nombre, de allá también de Coprinsem, empiezan con esto de, bueno, si tenemos el control lechero y tenemos información genética de los animales, información productiva, ¿por qué no hacemos evaluaciones genéticas? Y ellos parten de alguna forma con las evaluaciones genéticas en función del control lechero, y bueno, y para efectos de proyecciones productivas y calificaciones genéticas hay todo también una regulación, no es llegar y hacerlo. Así que todo esto tiene un historial para atrás que es entretenido, porque bueno, las cosas no nacen así del aire, sino que nacen porque algunas personas hicieron algo. Y de alguna forma, colegas de la facultad han tenido mucho que ver con el generar estas mejoras en el control lechero, en tener una interpretación de la genética de los animales, en fin. Eso como anécdota. Entonces, al final, con este informe genético, el productor puede conocer la evaluación genética desde el punto de vista de la producción de leche, de grasa, proteína, anualmente en su rebaño. Por lo tanto, puede saber cuál es el potencial de cada una de sus vacas y sobre esto realizar selección de los mejores ejemplares para reemplazo o venta. Bueno, si a esto además le agregamos lo que comentaba el doctor Luco la semana pasada, de que hoy día, conforme la tecnología ha avanzado, está disponible la herramienta de hacer una evaluación de genómica de las terneras que nacen. Bueno, esto se complementa perfectamente, o sea, armoniza muy bien, y desde ese punto de vista, claro, viene a complementar lo que el control lechero le está entregando, y eso, con esos dos elementos, diría yo, es factible de avanzar en progreso genético mucho más allá.
Y entrega la información del valor genético promedio de las vacas en leche por número de parto. Esto proporciona información de la tendencia genética del rebaño en los últimos años en cuanto a la selección por kilos de leche, grasa y de proteína. Y ojo, que ellos hablan de kilos de leche, grasa y proteína y no están hablando de porcentajes de grasa y proteína. A ver, ¿por qué no avanza? De repente, ahí está. Entonces, aquí tenemos algunas de las tablas o de los resúmenes que entrega entonces el control lechero en relación a esta evaluación genética. Entonces, considera, por ejemplo, las lactancias terminadas. Entrega la evaluación de la producción real de las lactancias terminadas, las vacas que terminaron primera lactancia, las vacas que terminaron segunda y más lactancias, el total del predio, y la compara con predios que producen de la zona o que están en el control lechero, que producen menos de 8.000 litros y que producen más de 8.000 litros por lactancia. Da cuenta de la producción de leche en kilo para las primeras lactancias, 2 o más lactancias, el promedio del predio, y la compara de nuevo con estos rebaños de menos y más de 8.000 litros. Lo mismo para kilos de grasa, porcentaje de grasa, kilos de proteína, porcentaje de proteína y los días en lactancia. También entrega la producción al pic de lactancia. En la primera lactancia, en este caso las hembras daban un pic de 30,5 litros y cuando se trataba de 2 o más partos de 41,7 y el promedio del rebaño 39,4. Y también los días al pic, en el caso de primeras lactancias 80 días y en el caso de 2 o más lactancias 48 días, promedio de rebaño 54. Y luego hace una estandarización. ¿Por qué se hace esta estandarización a madurez equivalente y una duración de lactancia de 305 días? Porque es la manera que nos permite poder comparar a los animales, a las vacas, porque no podemos comparar peras con manzanas. Aquí vemos, por ejemplo, que la duración de la lactancia de las hembras de primera lactancia es de 364 días y las de 2 o más lactancias de 375 días. Y si miramos, por ejemplo, lo que dan los predios de menos de 8.000 litros, 334, más de 8.000 litros, 351. Todas estas lactancias son diferentes en longitud, por lo tanto, la producción está relacionada con esos días en lactancia. Entonces, para poder estandarizar y comparar estas lactancias que duran distintos días, se lleva a una longitud de lactancia estándar que es de 305 días, que es como el ideal, y a madurez equivalente, que es más o menos tercer, cuarto parto, o tercera, cuarta lactancia, que es cuando las hembras estabilizan, por así decirlo, alcanzan su madurez total y de ahí en adelante más o menos mantienen ese nivel productivo. ¿Por qué? Porque las de primeras lactancias sabemos que producen menos que las de segunda y las de segunda menos que las de tercera lactancia. Entonces, por eso se estandariza y todo se lleva a, así como teníamos peras, manzanas y ciruelas, ahora tenemos solamente manzanas, es decir, todo comparable. Y entrega entonces esa producción estandarizada. Y cuando la estandarizamos, entonces las primeras lactancias que aparecían con 8.978 litros reales, estandarizados, equivalen a 10.899 litros. Y las de segundo y más parto, que tenían producciones de 11.116 litros, tienen 10.797. Es decir, si yo comparo entonces a una base que me permite compararlo porque está corregida por madurez equivalente y a duración de la lactancia, vemos que las primeras lactancias tienen prácticamente 102 litros más que las de segunda lactancia o más. Y así lo podemos ver para grasa, lo podemos ver para proteína también. Después me entrega el Cow Index, el valor genético de cada una de las
las vacas las distribuye en percentiles y me dice cuáles son la proporción de vacas del rebaño que se distribuyen en los distintos percentiles, es decir, las mejores y las peores. Y en este rebaño, las mejores vale decir el 60, prácticamente el 73% de las vacas están en los 3 percentiles superiores. Y me da cuenta para leche, es lo mismo para grasa y para proteína. Y acá da cuenta en paralelo las curvas de producción para el predio en este color casi naranja, en rojo los predios de más de 8.000 litros y en azul los predios de menos de 8.000 litros. Entonces al productor le permite compararse. ¿Lo estoy haciendo mejor o peor? Bueno, definitivamente este productor lo hace incluso mejor que el promedio de los rebaños que tienen más de 8.000 litros y por supuesto mucho mejor de los rebaños que tienen menos de 8.000 litros promedio. Y lo mismo para grasa y proteína, kilos de grasa y kilos de grasa más proteína en los últimos 12 meses. Igual, definitivamente este predio también lo hace mejor que los otros predios. También entrega un informe nutricional. Desde ese punto de vista, por ejemplo, informan al productor de los niveles de urea en leche en los últimos meses y de acuerdo a los días de lactancia, ya que como veíamos en la clase de componentes lácteos y de pago al productor, la urea refleja de alguna manera el balance de energía-proteína del animal, de la vaca. Eso dice relación entonces con la alimentación, y cuando hay un déficit o un exceso de uno o de otro, eso se refleja en el exceso de nitrógeno que no es factible de ser utilizado para síntesis de proteína, que finalmente deriva a urea. Y que no es proteína verdadera, por lo tanto se acepta un rango de urea aceptable en leche, pero por fuera de ese rango, dependiendo de la empresa lechera, puede haber un castigo o puede haber un premio. En general Nestlé es tal vez una de las que más cotiza este aspecto de acuerdo a lo que pudimos ver en las pautas de pago. También les entrega la relación grasa-proteína porque de alguna manera le permite al productor inferir cómo está el balance entre los nutrientes fibra y concentrado, es decir, carbohidratos estructurales versus carbohidratos no estructurales. Y sabemos que en la medida que no tenemos un buen balance y no estamos calibrando bien esta fibra neutro detergente o fibra efectiva en el rumen, o fibra efectiva en general en la vaca, porque acuérdense que el concepto de fibra efectiva tiene relación con incluso con generar una leche sin depresión de materia grasa láctea, ¿ya? Y entonces relaciona esta fibra efectiva de alguna forma con los carbohidratos solubles, que sabemos que cuando están presentes en la ración generan fermentaciones más aceleradas y que llevan a problemas de acidosis ruminal subclínica y que se condicen o se relacionan a problemas, por ejemplo, podales como la laminitis, en fin. Y algunas otras enfermedades metabólicas, en particular en lo que es lactancia temprana. Y también entrega los resultados de la evaluación forrajera de los alimentos que toma el inspector o que toma el productor para abastecer al laboratorio de nutrición de esta empresa, donde se evalúan los forrajes o los alimentos que el productor utiliza. Y poder entonces comparar, cuadrar y revisar si los alimentos que está utilizando y el valor nutritivo que está atribuyendo a esos alimentos es el correcto o no, y por lo tanto hacer correcciones en función de análisis reales, que es algo importantísimo y que no todo el mundo lleva a cabo. Muchas personas formulan en base a tablas, y eso no es factible, o bien formulan a base de un análisis que hacen a principios de año o en algún momento del año y piensan que
todo el alimento mantiene la misma característica, el mismo valor nutritivo, cosa que no es real. Y eso es un ámbito de apoyo que hace esta empresa como apoyo al productor, y por lo tanto han incorporado estas evaluaciones y la posibilidad de que el productor tenga un acceso a un análisis de la calidad de sus forrajes, de sus alimentos, por la misma empresa que le hace el control lechero. Entonces acá tenemos, está en chiquitito, pero ustedes saben, lo pueden ver en grande en el documento que les subí, y por favor revísenlo. Tenemos entonces el informe nutricional, nos da justamente los días en lactancia, para la primera lactancia, y los va categorizando prácticamente cada 30 días, de 5 a 45, de 45 a 150, 151 a 240, más de 241. Y después lo mismo para segundas o más lactancias, el promedio para esas lactancias y el promedio total. Me da entonces la producción actual, la producción anterior, la persistencia, el porcentaje de grasa, el porcentaje de proteína, la relación grasa-proteína, la cantidad de urea en leche, el recuento de células somáticas y el porcentaje de vacas, el número de vacas que pertenecen o que están en cada una de esas etapas de la lactancia, para las primeras lactancias o para las segundas o más lactancias. ¿Esto por qué? Porque me permite interpretar qué es lo que está pasando con los distintos grupos. Los diferentes grupos son más sensibles a ciertos manejos nutritivos, o son más sensibles a presentar distintos tipos de desórdenes metabólicos, en fin, como ocurre, por ejemplo, con las vacas al inicio de lactancia. Y eso me permite entonces evaluar y revisar cómo estos animales van evolucionando a lo largo de la lactancia en términos productivos. Me entrega urea en leche y me da el valor promedio de urea para los últimos 12 meses aquí hay dos curvitas, una en verde y otra en naranja. La verde es para las primeras lactancias y la amarillita o naranja es para 2 o más lactancias. Y ustedes pueden ver que en general, si revisamos al menos este gráfico y vemos cómo se ha ido comportando la evolución de urea en leche, es prácticamente igual en los distintos tipos de animales, ya sea animales jóvenes o más viejos. Y lo mismo acá, da los promedios de acuerdo al periodo. Uno a, si no me equivoco, esto es a 45 días, de 45 a 150, de 150 a 240 y de 240 o más, ¿ya? Que es lo que da aquí. Y de nuevo igual, en verde las primeras lactancias, en naranja las segundas lactancias. Y después hace una distribución de las vacas de acuerdo al nivel de urea, y aquí, a ver si mal no recuerdo, ese gráfico me está dando en verde las primeras lactancias y me está dando en naranja las segundas o más lactancias. Y me distribuye las vacas de acuerdo a los tenores de urea, de 0 a, no, casi no veo, déjenme revisar acá, tengo en el otro computador, porque aquí hay que trabajar a punta de varios computadores a la vez. A ver si tengo a mano esa parte. Bueno, una de esas, como habitualmente pasa, ley de Murphy. Debiera de aparecerme y no lo encuentro, pero es de acuerdo a los niveles de urea. Y vamos a decir bajos niveles de urea, medianos y altos, ¿ya? Porque no alcanzo a leer los numeritos abajo. Me tengo que amplificar el PDF como para poder verlo. ¿Ya? Entonces, lo importante y lo relevante es que dice, si los niveles de urea están por debajo de 200 miligramos por litro, puede verse un bajo nivel de proteína en la dieta, altos niveles de carbohidratos no estructurales o solubles en el rumen,
o bien un exceso de energía en la ración. Y si los niveles de urea están por sobre 300 miligramos por litro, puede verse a un alto nivel de proteína en la dieta, a bajos niveles de carbohidratos no estructurales en rumen, o bien a bajos aportes de energía en la ración. Entonces, ahí podemos ver que a lo largo del año hay variaciones, y esto podría estar dado fundamentalmente por la pradera. ¿Ya? Muchas veces la pradera a lo largo del año tiene o presenta ciertos desbalances nutricionales, y en general en primavera tiende a presentar tenores muchísimo más altos de proteína de lo que uno eventualmente puede esperar. Entonces aquí es donde uno puede apoyarse con este informe de ver cómo lo está haciendo, porque claro, si uno sabe que tiene en la pradera niveles de proteína mucho más altos, entonces tengo que manejar eventualmente el complemento, si estoy entregando un concentrado o algo, que ese concentrado sea bajo en proteína y más alto, por ejemplo, en carbohidratos solubles o mayor aporte de energía, para poder compensar entonces y tener esta coordinación, por así decirlo, de nutrientes a nivel del rumen, que se pueda derivar en un mayor contenido de proteína microbiana y no en un exceso de amonio que luego en la vaca se va a convertir en el organismo de la vaca, lo convierte en urea. Y es urea que de alguna manera también se traspasa a la leche. También les entrega un informe reproductivo, les da los principales parámetros reproductivos para vacas y vaquillas, tales como lapso interparto, lapso parto primer servicio, número ordinal de parto promedio y a eliminación, periodo seco, tasa de preñez de los últimos 12 meses, número de servicios por preñez, edad a primer parto y algunas condiciones que pueden estar afectando la lactancia. Incluso incorpora cuadros comparativos de parámetros reproductivos de los últimos 12 meses de monitoreo según el nivel productivo. Entonces acá, en este caso, el informe reproductivo nos está dando algunos promedios de parámetros reproductivos, y me dice que el periodo seco está, por ejemplo, en 65 días, el lapso interparto en 413 días, y el número de servicios por preñez en 2,19 inseminaciones por preñez. Después me da acá la distribución de las vacas según el estado, me dice si están en lactancia o están secas, y las clasifica en número ordinal de parto 1, número ordinal de parto 2 o más partos, y el total. Entonces aquí me indica que en lactancia en este caso hay 84 de primera lactancia, 266 de 2 o más lactancias, y el total 350. Y las subdivide sin cubrir de menos de 90 días de lactancia, y me los da para cada una de las categorías y el total, sin cubrir con más de 90 días de lactancia para número ordinal 1, número ordinal 2 o más, y para el rebaño, cubiertas no gestantes, es decir, que fueron inseminadas y que no están gestantes para cada una de las categorías, las que están gestantes para cada una de las categorías, y cuáles serían animales de desecho o destinadas a desecho. Y entre las secas, me dice secas sin cubrir, esto significa que fueron vacas que seguramente en ningún momento lograron cubrirse, completaron lactancia, se secaron y van a ser seguramente hembras que van a ser eliminadas del rebaño. Cubiertas no gestantes, no hay ninguna. Qué raro porque dice cubiertas no gestantes. Eso significa que no hay, significa que todas las que se cubrieron se gestaron. Y por lo tanto estas, claro, las de arriba nunca se cubrieron, probablemente entraron en algún sistema de anestro, algún problema reproductivo. Después tenemos las que están gestantes y las que se estarían destinadas a posteriori a desecho. Después por acá me dice las vacas actuales, las que están en inseminación, de las gestantes, me da el número de vacas, el índice coital, es decir, el número de inseminaciones por monta, o sea, por gestación, y las distribuye
las distribuye en la proporción que usa un índice coital igual a 1 o bien índice coital mayor a 3. Me da la proyección del lapso interparto y también me entrega en promedio los días abiertos y también la duración del periodo seco. Después me dice en relación a las vaquillas, también cuántas están en inseminación, cuántas están gestantes, me entrega la distribución anual de partos y la distribución de acuerdo al número ordinal de partos en el plantel, y entrega también los resúmenes de nacimientos, nacidos machos, nacidos hembras, nacidos totales, nacidos vivos según cada una de esas categorías, nacidos muertos para cada una de esas categorías, y nacidos totales ya sea hembras o machos, y también para totales. Entonces ustedes se dan cuenta que en general entrega una información bastante global. En algunos ámbitos, en el desagregación hay mayor información, y ustedes cuando revisen el documento que les subí a un curso van a poder darse cuenta de esos aspectos. También entrega un informe de salud mamaria. En ese informe está... Perdón, es que había mucho ruido y esto, ya, disculpen. Esto pasa cuando uno hace clases desde la casa. Bueno, este informe de salud mamaria muestra la distribución del rebaño de acuerdo a los recuentos de células somáticas y muestra la evolución del rebaño en los últimos 12 meses. Presenta la dinámica de salud mamaria, la que permite tener una visión de la incidencia y prevalencia de recuentos de células somáticas altos asociados ya sea a mastitis clínica y o subclínica. Entrega el porcentaje de casos nuevos del rebaño y también da parámetros comparativos de salud mamaria del predio con rebaños con producciones mayores o menores. A ver, un momento, por favor. ¿Aló? Ay, disculpen, todos se juntó. Llaman para puras tonterías. Ok, entonces, eso es lo interesante. Es factible de poder hacer una evaluación de cómo está el progreso por parte de las vacas. Aquí entonces tenemos de nuevo el informe y tenemos los días en lactancia, categorizados también en los mismos lapsos que en general les veíamos en alguna diapositiva anterior, y también el promedio de células somáticas para el total de todas las lactancias, para primeras lactancias, para segundas lactancias y para el total de rebaño. En este caso, las primeras lactancias muestran un recuento promedio de la primera lactancia de 191.000 células somáticas por ml de leche. Las segundas lactancias, 247.000 células somáticas por ml de leche, y el promedio rebaño de 236. También me entrega o le entrega al productor el análisis del estanque, es decir, el recuento de células somáticas por estanque, y en este caso este predio tiene 2 estanques y por lo tanto un estanque tiene un promedio de 193 y el segundo estanque de 216, con el porcentaje de grasa y de proteína para cada uno de esos estanques. Después le entrega la dinámica de salud mamaria. Y esto es interesante porque lo que hace es graficar el recuento de células somáticas actuales en el eje de las X, y en el eje de las Y el recuento de células somáticas anteriores. Entonces, al graficar, podemos subdividir el gráfico en 4 cuadrantes, y cada uno de esos cuadrantes recibe una letra en particular que representa la situación del cuadrante. Por ejemplo, si una vaca en el registro actual
tiene un bajo número de células somáticas y en el registro anterior tenía un número alto de células somáticas, cae aquí, en el cuadrante C. Es decir, hoy día bajo recuento, con anterioridad alto recuento. ¿Qué significa? Si antes tenía alto recuento y hoy día tiene bajo recuento, uno la puede interpretar como una vaca que se curó. Por lo tanto, va a corresponder a las vacas curadas, aquellas que en su control anterior tuvieron un alto recuento de células somáticas sobre 200.000 y que en el actual tienen menos de 200.000. Si las vacas aparecen en el recuadro P, significa que actualmente estas son persistentes, que en el recuento actual tienen más de 200.000 y en el anterior también tenían más de 200.000, por lo tanto se ubican en este recuadro derecho superior. Conservan, es decir, de un mes a otro conservan recuentos altos, por lo tanto son persistentes. Si vamos, si vamos al recuadro de más abajo, el N, eran hembras que en el anterior tenían bajos recuentos, menos de 200.000, y en el actual tienen más de 200.000. Por lo tanto, esos serían casos nuevos. Y en el caso de la B, o acá en el cuadrante izquierdo inferior, donde son hembras que tienen bajos recuentos en el recuento anterior, bajos números, menos de 200.000, y en el recuento actual también menos de 200.000, por lo tanto, se mantienen bajas. En este caso, si uno ve esta dispersión acá, uno podría decir, bueno, en este rebaño, la mayor parte de mis vacas, o de las vacas, están en recuentos bajos. ¿Por qué? Porque el recuento anterior estaban bajos, en el recuento actual están bajos. Tiene unas pocas que son persistentes, unas poquititas que se curaron y algunas otras pocas que son casos nuevos, pero la mayoría, por la densidad de puntos, son casos bajos. Lo mismo que se entrega aquí de manera tan gráfica y que permite apreciar de alguna forma la dinámica, por así decirlo, del rebaño, también lo podemos revisar acá abajo en la tabla, donde aparecen entonces los días en lactancia, para primera lactancia, para 2 o más lactancias y para el total de rebaño. Y me dice, bueno, cuáles son las vacas que pertenecen a cada etapa y a cada categoría, y cuántas vacas que aparecen en rojo tienen recuentos mayores a 200.000. Y en cada uno de los casos lo mismo, y cuando va al total del rebaño, lo mismo, me va indicando en rojo cuáles son los números de las vacas con altos conteos. Y después, lo que hace acá en este otro gráfico es mostrarme y compararme al plantel, mi plantel, ya quisiera yo tener una lechería, aquí en naranja, el plantel actual, los recuentos, versus lecherías con más de 8.000 litros y con menos de 8.000 litros. Este plantel ciertamente muestra una situación de sanidad mamaria mejor que los rebaños contra los cuales se comparan. Y bien, de acuerdo a lo que ellos plantean, no sé si lo habrán podido lograr o no, a futuro ellos se proponían implementar captura y transferencia electrónica de datos. No estoy consciente de si eso ha ocurrido o no. Si dijera algo contrario estaría mintiendo y prefiero ser honesta y decir que no sé, o por lo menos no tengo información de dónde constatar si esto ocurrió o no. Y también ellos se proponían poner a disposición de los productores lecheros evaluaciones genéticas para características de impacto ambiental, sanitario, económico, tales como recuento de células somáticas, lapso interparto, nivel de urea en leche y producción por día de vida. Es decir, lo que se planteaban era mejorar aún más las evaluaciones genéticas. Que vuelvo a decir, no lo sé. No sé si esto está logrado o no. Si lo dijera, vuelvo a decir, estaría mintiendo.
Y entonces después estaría la interpretación de informe, pero esto lo vamos a dejar para que ustedes lo revisen. Yo creo que con lo que vimos y como detallé de alguna forma en el relato de cuáles son los informes que entrega el reporte, ustedes se podrán apreciar el esfuerzo que se ha hecho por preprocesar la información y darle de alguna manera la información ya digerida a los productores, que es muy importante porque la idea es que los productores efectivamente puedan usar esa información y la apliquen a mantener lo bueno y a corregir lo que eventualmente está malo, o a corregir lo que tiene algún tipo de valores que no son los esperables o no son los que uno desea tener. Eso es lo que yo quería hoy día comentar y conversar con ustedes en relación a control lechero. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. ¿No? Entonces vamos